Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Aproxímense con la mirada, con nuestras cámaras. Yo creo que en esta cosita tan pequeña, dentro de este tubo, puede haber un gran misterio. Por lo menos lo que sabemos es que hay un gran caso, un caso que tiene que ver con una familia marcada por el misterio. Y tiene su importancia, y luego lo contarán el doctor Pertierro, nuestro compañero Pablo Villarrubia, que de esto saben bastante. Y es que en España, que sepamos, un caso de extraño implante nunca ha ocurrido hasta ahora. Lo que tengo en las manos dice así: tipo de muestra sólido oscuro, técnica empleada, difracción de rayos X, y se añade: Departamento de Química Analítica, Facultad de Química, Universidad de Santiago de Compostela. Por supuesto que hemos hecho el informe como os lo pedían dos testigos, una familia, una gente maravillosa que han vivido una serie de sucesos y que quieren saber por qué en la figura del padre aparece esto sin herida, sin cicatriz. Y esto tan pequeño que ven aquí, que luego les contaremos con detalle qué es, tiene cierto poder magnético por lo menos, porque cuando han ido a hacer pruebas tipo resonancia magnética, ¡pum!, se bloqueaba todo el sistema por esto. ¿Y dónde estaba esto? ¿Y quién había insertado esto? Y esto tiene que ver con los sucesos que desde 1976 en diferentes episodios esta familia ha vivido de forma incluso a veces compartida. Oiga, y todo con una gran normalidad, sin locura de ningún tipo ni exageraciones. Una familia de prestigio, un arquitecto que nos va a sorprender. Es un pedazo de caso. Luego será lo que sea, pero aquí les vamos a ayudar y hemos llevado con nuestros amigos Antonio Busto y Luis Alamancos hasta las últimas consecuencias saber cuál es la naturaleza del extraño implante. Pero eso será luego, porque como digo muchas veces es que estamos de día. En junio, cuarto milenio empieza de día, cosa que es una alegría, y algunos de estos temas dan un poco de miedo y no queremos que ustedes se vayan, porque aquí hay mucho que aprender sobre los animales y lo que está ocurriendo. Yo les prometí algunas investigaciones. Véanlos, son nuestros queridos amigos, nuestros fieles amigos, nuestros perros, nuestros gatos, y me centro en ellos porque evidentemente a nivel de estadística son los fieles compañeros nuestros, compañeros desde hace mucho tiempo, con diferencias en su cerebro, ¿verdad? Con diferencias en el comportamiento. Pero díganme, ¿cómo pueden saber ellos lo que pensamos? Intuimos que ellos nos comprenden, les comprendemos también a ellos. Hay quien diría que hay auténticas líneas de conexión entre su cerebro y el nuestro. Bueno, pues nuestros amigos perros y gatos tienen mucho más que enseñarnos, y precisamente las radiografías, las resonancias magnéticas, el escaneo de sus cerebros está trayendo cosas increíbles que esta noche ustedes van a entender diciendo aquello de: no, si yo, que tengo este perro, que tengo este gato, que he tenido muchos compañeros y he tenido que despedirlos y enterrarlos, que me han dado mucho en la vida, yo, Iker, ya sabía todo lo que me vais a contar. Pero es hora de entenderlo en código científico. Pues vean, acompañan en nuestra cámara, porque de la realidad maravillosa de nuestras mascotas al molde de Juan Villa, que guarda un secreto, porque un secreto en sí es la mente de los animales. Se ha profundizado, se ha avanzado, y ahora con la tomografía, con el escaneo, con un sinfín de posibilidades de la técnica, podemos entrar en algo que ya intuíamos. Los comportamientos están ahí, pero podemos saber más, podemos tener evidencias de algo más que sabemos que nos une a los perros, a los gatos. Hemos elegido perros y gatos pues porque son los más habituales, ¿no? Doctor Alonso, bienvenido como siempre. Muy buenas noches, encantadísimo estar aquí y de hablar de un tema tan apasionante como interesante y como espectacular, ¿eh? Pero no solo desde el punto de vista etológico, de comportamiento, psicológico, sino también desde el punto de vista científico, más puramente científico, Iker. Pero yo, fíjate que pocas veces he oído hablar, seguramente es mi ignorancia, lógicamente,
de las facultades del cerebro de los animales. Sabemos que estamos linkados con ellos. Cualquier persona que tenga gatos, que tenga perros, se sorprende día a día con la familiaridad, con el aparente sentimiento, con lo que nos hace paralelos. ¿Vale? ¿Te parece que empecemos, por ejemplo, por el perro, que yo creo que es... Dicen que es el más fiel, ¿no? El más clásico amigo de... No lo sé. Bueno. ¿Y qué vamos a ver? A ver, es un tema tan interesante, tan importante en el tema científico, que se está investigando técnicas diagnósticas radiológicas, escáneres cerebrales, resonancias magnéticas multiparamétricas, resonancias magnéticas funcionales. Digamos que se ha abierto un campo extensísimo. Y hasta lo que todos los que tienen perros, todos los que tienen gatos, todos los que tienen mascotas saben cosas que son impresionantes, pero ahora la ciencia está abriendo un campo muy importante y muy bonito sobre cómo funcionan esos cerebros. Entonces, yo querría decirte una cosa fundamental, y es que el cerebro humano y el cerebro del gato y el cerebro del perro y el cerebro de muchas mascotas tienen estructuras muy comunes. Hay a veces que están más desarrolladas en un animal que en otra, pero el patrón, a lo largo de la exploración de la charla que vamos a tener, voy a demostrarte que tienen patrones muy parecidos, que les va a afectar el sistema emocional límbico de una manera muy similar. Y luego otra cosa muy importante, estos cerebros de estos animales... Dale la vuelta. Si quieres, los vamos a ir poco a poco viendo. Tienen una capacidad que a veces, muchísimas veces, son superiores a las nuestras, ¿vale? ¿Superiores, has dicho? Sí. Y entonces tocamos un tema que es el de la inteligencia especial o la inteligencia emocional. Cómo un perro o un gato son capaces de llegar al pensamiento de un hombre, a lo que es el sistema emocional del hombre, cómo pueden conectar, cómo pueden empatizar de una manera tan maravillosa y tan científicamente demostrada como prácticamente ¿Y eso espiritual. lo podemos ver en ese corte, en esa sección del perro, por ejemplo? Pues ¿Qué tenemos que leer ahí? Mira, vamos a ver, hay una cosa muy bonita, y es que tanto en el cerebro como en el cerebro del perro y del gato... A ver, quita esta, doctor. Te voy a decir en la del hombre. Nos centramos ahí. Perfecto. Vamos a definir muchas cosas, ¿no? Pero como es tan extenso, voy a darte rasgos titulares, ¿vale? Tenemos ese lóbulo frontal que es el del pensamiento. Sí. Los tiene muy desarrollados. ¿Y sabes una cosa? Que este lóbulo frontal va creciendo. O sea, de años para acá, así es. Está creciendo este lóbulo frontal y el lóbulo temporal, el de las emociones. Digamos, tanto los perros, poquito menos los gatos, que le está moviendo el cerebro, pero ahora hablaremos de ese tema. Los perros están teniendo una conexión frontal de pensamiento, de elaborar acciones, que hace que vaya creciendo. Eso es un estudio científico, ¿eh? Todo Eso lo sería que te voy a dar... esta parte del cerebro, doctor. Sí, la parte nuestra frontal. sería aquí. Que tenía Cuando tú piensas, elaboras un pensamiento, elaboras una acción, tengo que hacer esto, tengo que recoger una pelota, tengo que llevarla a tal sitio, o tengo que ayudar a este cazador, o tengo que ayudar a esta persona porque está enferma, lo elaboran a partir de aquí, del pensamiento, ese lóbulo frontal. Pero fíjate qué bonita, ellos tienen, qué imagen más bonita, ellos tienen el lóbulo prefrontal que conecta directamente a lo que es el sistema olfatorio. Luego más tarde te diré que esto es fundamental para detectar cierto tipo de enfermedades, cierto tipo de patología y antecederse a ella. Siempre se ha dicho, doctor, o se ha dicho, claro, no sé si serían pruebas o no, pero que muchos animales detectaban estados de ánimo cambiantes en nosotros o enfermedades. Y tú me estás señalando esa franja morada que nuestro amigo Miguel ha pintado sobre esta obra de Juan Villa, sí, y que está conectado con la zona olfativa. Totalmente. Son capaces de, con el lóbulo y con la zona olfativa, con el lóbulo prefrontal, capaces de oler y de predecir cosas de enfermedades nuestras, incluso enfermedades como puede ser la diabetes, epilepsia, anteceder o, digamos, capaces de prevenir esas enfermedades o de situaciones epilépticas. Ya hay casos demostrados. Pero si te parece, vamos a ir poco a poco. Este lóbulo, que es el frontal, que es el del pensamiento, también está muy elaborado en el gato. Son capaces de pensar, de darle vueltas, y aquí tienen la zona del occipital, ¿sí?, que estos son capaces de ver nuestras acciones. Es más, te diría una cosa, Iker, es impresionante. Ellos son capaces de ver cosas que nosotros no podemos ver en nuestro lóbulo occipital. ¿Por qué? ¿Por qué?
porque tienen unos sentidos muchísimo más amplificados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué me hablas de oído, olfato, vista? Están mucho más desarrollados. Sí. Bueno, está demostrado que antecedentes, por ejemplo, son capaces de prevenir ciertos terremotos, sí, prevenir ciertas enfermedades, sí, e incluso mirarte a los ojos y saber que estás enfermo y de cuidarte de una manera especial. Pero yo no te estoy hablando de comentarios en general, te estoy hablando de artículos científicos, que luego los dejaremos en la página web, si te parece, de artículos científicos que demuestran estas cosas, y artículos científicos avalados por la ciencia, o sea, en JCR, en revistas de significado prestigio. Pero luego hay otra cosa también muy importante. No solo el lóbulo frontal y el lóbulo occipital y en este caso el cerebro funcionan, sino que tienen una cosa que en los perros está aumentando, es el sistema del lóbulo temporal, el de las emociones. El saber cómo te encuentras. ¿Que sería equivalente a donde lo tenemos nosotros? Sí, aquí, en esta zona del lóbulo temporal. ¿Vale? Sí. ¿Y qué pasa ahí? Ojo con la glándula pineal, que es muy interesante. Ahora vamos con ello, pero ¿qué pasa con el lóbulo temporal? El lóbulo temporal, el lóbulo de las emociones son capaces ellos de detectar cómo te encuentras, tus sentimientos, o si has padecido alguna enfermedad depresiva, ansiosa, alguna tu estado de ánimo. Totalmente, totalmente. Y eso explicaría por qué siempre los perros, sobre todo los perros, ¿no? Mis gatos son muy cariñosos, pero los perros son muy especiales. Esa alegría al recibir sea el tiempo que haya transcurrido, sea las horas que haya estado, ¿eso tiene que ver o no? A ver, se debe a dos cosas. Ellos impregnan cuando ven, es distinto en el felino que en el perro. Ajá. Ellos impregnan cuando ven a sus amos como parte de la familia. Una parte de la familia que dura para toda la vida. Eso el perro tiene claro que lo tiene clarísimo. El gato también, ¿eh? El gato también. También. Siempre la eterna historia de que el gato es más individual, que pasa más de ti. Puede ser más individual. Pero el gato muestra un cariño con unas estructuras cerebrales distintas, pero igualmente de fiel, ¿eh? Igualmente fiel. Y no te estoy hablando yo, sino te estaban hablando los artículos científicos más avanzados que hay en este tema. Es más, el tamaño del gato está disminuyendo porque el gato se está haciendo cada vez menos cazador y el tamaño del perro, del cerebro, está aumentando porque está asimilando unas estructuras que debería hacerlo a los amos. De alguna manera están ocupando un valor que es el de trabajar o el de hacer cosas o el de hacer actividades. Acuérdate de los perros, por ejemplo, que sirven para la policía, sí, para la Guardia Civil. Para el tema de la gente sin visión. Efectivamente. Y no solo eso, sino que el lóbulo temporal de las emociones se están utilizando, y lo he leído en una revista hace poco, en el New Journal American Behavior, que es el tema de los oncológicos, pacientes oncológicos. Está demostrado que los pacientes oncológicos reciben una ayuda especial. Pero no solo porque los tratan bien, sino que estos animales saben cómo tratarte. Muchas veces nosotros somos capaces de decir, oye, ¿cómo te encuentras? Así que, entonces, pues, bien. Ellos son capaces que, aunque tú le digas bien, saben que te encuentran mal. ¿Y eso qué pasa? Que, por ejemplo, alguien tiene un pequeño problema, aunque no sea grave de salud, se encuentra más... Y el perrico no se despega de ti, no hace otra cosa, está al lado, a veces se queda al lado... La espalda, es la pierna, de la zona afectada. Total. Y esto siempre hemos dicho, bueno, ¿y esto por qué? A ver, pues esto está en proceso de demostración y lo que está demostrado es que él es capaz de conectar con tu visión, con tu cabeza y con tu estructura corporal, la asume, lo ve, afecta a ese lóbulo temporal, afecta a la glándula pineal, le afecta a ese sistema occipital y dice, con mi amo tengo que estar... tengo que cuidarle, tengo que estar aquí a su lado, y no muchas veces como hacemos los humanos, que somos muy frontalizados, es cómo te encuentras, cómo te encuentras. Muchas veces el paciente oncológico lo único que necesita es compañía y cariño. O el paciente depresivo no es, tienes que decirle, vamos a hacerte el plan, no, necesita que esté a tu lado, oye, ¿qué necesitas? O sea que la inteligencia artificial son como más refinados que nosotros en algunos casos, y tú mencionabas la glándula pineal. Ahora te preguntaré, claro, por esos casos donde un perro o un gato, sobre todo un perro, no abandona, por ejemplo, el sitio de la muerte o la tumba de su dueño. ¿Qué tiene que ver eso y por qué? ¿Cómo se podría traducir a nivel científico? Pero ¿por qué la glándula pineal, la señalabas, es muy importante en perros y gatos? A ver, la glándula marcada y en... La glándula pineal, que daría para todo un programa, toda una serie, digamos, es como el tronco del encéfalo, es la conexión de todo el cerebro con el resto del organismo. Y la vemos también en el gato señalada igualmente, por supuesto, ¿no? Está aquí, sí, ¿vale? En el perro está aquí y en el ser humano está aquí. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces es nuestra conexión. Fíjate,
son capaces de conectar su sistema límbico emocional, su cerebro, con el tuyo. ¿Pero Y es es un tipo de cierto. telepatía o qué es esto? Vamos a ver. Es cierto que tienen una empatía muchísimo más superior a nosotros, pero eso no lo digo yo, lo dicen todas las revistas científicas que hablan de este tema. Es cierto que tienen un lóbulo temporal que está creciendo y una amígdala que está creciendo de alguna manera, igual que nosotros. También es verdad que estamos disminuyendo en algunas cosas por el tema de los móviles, el tema de las redes sociales, nos estamos haciendo menos empáticos, menos cariñosos, pero el cerebro del perro y del gato, y sobre el cerebro, se está haciendo una armonía muy especial, muy bonita con seres humanos y sobre todo con seres humanos tipo niños, bebés y enfermos. Niños, Entonces, bebés y enfermos. y de hecho se están utilizando en muchas terapias, en muchísimas terapias. De hecho, también hay otro estudio, que te lo mandaré, que aumenta la serotonina, que es el nivel que tenemos de una glándula que nos eleva el estado de ánimo. La gente que en depresión le baja mucho, Claro. que está relacionado con el contacto de mascotas. No solo perros y gatos. Si tú tienes una mascota, estás con una enfermedad psicológica o con una enfermedad corporal de muchísimo tiempo, tener un animal de estos, ellos mismos hacen la actividad suficiente para que te aumente toda la corteza cerebral el nivel de serotonina. Oye, y eso está demostrado. ¿Ellos Te lo tienen digo. depresión? Por supuesto. Pero es muy bonito porque es una ¿O depresión, tristeza? O... por supuesto, muy asociada a sus amos. Por eso es un crimen total dejarlos tirados, abandonarlos, pasarlos a otros amos. Fíjate, te voy a mostrar una cosa. Esto, hemos dicho, es el lóbulo frontal, que ellos son capaces de conectar directamente con el sistema olfativo, ¿no? Este es el lóbulo temporal, este es el que está creciendo. Pues se ha demostrado que ellos tienen una jerarquía, incluso cuando oyes algo en este lóbulo temporal, es dependiendo cómo y cuándo lo dices, ellos le dan importancia. Si tú a tu perro le dices, no sé, Sansón, Dalila, o como se llame, ¿no? Y dices, oye, estoy muy enfadado contigo. Aunque parezca mentira, ya hay estudios de resonancia magnética funcional, de mi especialidad. El tono ya lo afectan. Y son capaces de darle vueltas esos minutos y tú los ves. ¿Cómo puede estar? Sí. ¿Tan serio? ¿Cómo le puede afectar que me haya ido 3 días y esté tan serio ese gato? O sea, que eso que intuíamos resulta que está demostrado. Está demostrado por mi especialidad, o sea, por la especialidad de radiología magnética funcional con los escáneres y lo que es viendo esas estructuras cerebrales que son maravillosas. Es muy raro y muy... Bueno, tú estás acostumbrado a todo esto, pero es muy raro y muy fantasmagórico. En el fondo no se ve tanto ver a tu mascota, que no es la nuestra exactamente, pero ver mascotas en este ámbito, ¿no? Porque claro, es otro aspecto y ni siquiera es el de los seres humanos. Bueno, pues aquí las máquinas que están entrando están mapeando todo esto. Tú decías que había casos de ¿por qué compañía está más allá de la muerte? ¿Qué significa eso? Bueno, escucha, Que yo solo, la a mí relación... porque no me dejan en mi ámbito y tal, pero yo me muevo en un ambiente excesivamente científico. Y esto está publicado en revistas científicas. Y no sí, está... siempre incide, ya lo sabemos, doctor, que sabemos que eso es... Exacto. Y hay compañía yo te puedo dar, de ultratumba. Yo te puedo dar un ejemplo en el New Journal, Sí. British, una de las revistas de mayor impacto, que habla de un gato. Se llamaba Oscar. Sí. ¿Alguna vez lo hemos mencionado? ¿Alguna vez lo hemos mencionado? El gato era huraño, huía de las personas. Ojo con el dato, como decía José María. Ojo con el dato. Este gato especial era capaz de adelantarse a la muerte de pacientes, capaz de acostarse justamente unos días, media hora. Tú dirías, bueno, pues este gato puede ser casualidad. Cuando hicieron el artículo, eran 25 casos, había un equipo de médicos certificando eso. Y no era un gato precisamente que se acercara a los humanos. Pero lo más curioso, Iker, es que después de ser aceptado ese artículo, lo más curioso es que siguió previniendo la muerte de otras 25 personas. Y ya a la persona 30 le dijeron, mire, su familiar va a morir. Porque el gato va... morir? Entonces, bueno, pero la pregunta de oro tendría. efectivamente, la pregunta de oro es, ¿son capaces de demostrar con otra conexión? ¿Son capaces de este sistema que tienen tan profundo? Pues de momento la ciencia lo está investigando. Claro. Pero lo que está claro es que de alguna manera son capaces de anteceder cosas, esto y la amígdala, que nosotros no somos capaces Bueno, de y hacer. muchas veces la gente nos dice, cuando hay un fenómeno de misterio, Sí. de los raros, una extraña luz, un extraño sonido,
incluso antes, como ocurría en el ámbito de los terremotos. El perro o mi gato, ¿cuántos casos hemos contado? Mirando fijamente, aparentemente no pasa nada, pero él está viendo algo, oyendo algo, o, ojo, o rehuyendo. Hace poco veíamos a Rolo investigando en Almería, en una tragedia antigua, en unas vías del tren, y cómo nuestro querido Rolo, el perro de cuarto milenio de alguna manera, se ponía muy nervioso, ubicaba un punto, no le gustaba, es decir, rehuye en ciertos lugares, observan cosas, incluso dentro del propio hogar, que lo estamos viendo, que está viendo algo. Bueno, esto también se está aproximando la ciencia de la radiografía y la tomografía a saber por qué, la qué se resonancia activa magnética. ahí. A ver, está clarísimo que aquí hay cosas muy, muy profundas y muy interesantes de estudiar. ¿No? Si te dicen hace 20 o 30 años que estos seres son capaces de adelantarse a un fenómeno epiléptico de una persona, está demostrado, a un fenómeno de hiperglucemia o hipoglucemia, eso te toman por loco. Te tomarían por loco hace 30 años. Sí, o hace 20 o 15. ¿eh? Fíjate qué curioso, Iker. ¿Tú sabes que los gatos, digo, los perros no maduran nunca? Esto me contaste tú, algo que me pareció ¿Cierto? fantástico. Tienen alma de niño. Eso me O pareció sea, brutal. tú a un perro mayor le tiras una bola o juega con otro cachorro y es otro más. Sigue teniendo Hay el un alma de cachorro. tanto por ciento pequeño de, que yo creo que lo tienes, pero bueno, de gente que tiene ese alma de niño, y no es peloteo, es todavía querer. O sea, se ponen con los niños y juegan al Monopoly, juegan y lo viven. Claro. Entonces, ese es el secreto. Los lobos no, los gatos menos y los leones muchísimo menos juegan con la manada pues, porque no tienen más remedio. Pero estos, un perro grande, ve un cachorro y se les cae la baba, nunca mejor dicho. O sea, tienen la mente infantil, tienen entre comillas, la mente de cachorro. Sí, de cachorro, que no significa para nada que sea inmaduro, ¿eh? Pero eso te da muchísimo en la vida. Por eso ahora los parámetros de psicología también están cambiando en el hombre. Estamos intentando, o los psicólogos, estudiar psicología como carrera, pero sí sé que hay muchos ensayos, muchos proyectos en mantener esa imagen de niño, esa alegría, ese querer enfatizar y hacerse pues con los pequeños detalles, con las pequeñas cosas, las pequeñas alegrías, que es lo que tienen ellos, y lo que tienen ellos fundamentalmente es disfrutar de las pequeñas cosas. Doctor, hablando, bueno, un lince, que sería parecido a un gato, Sí. un gato salvaje, una gata montesa, tenemos el gato. Hemos visto casos de geolocalización, es decir, la capacidad incluso de, se ha contado muchos casos, ¿no?, de volver a casa de sus dueños sin mapa aparente, de recorrer no sé cuántos kilómetros sin ningún tipo de guía ni señal. Y hace poco contábamos el famoso caso de una lincesa, lo contamos aquí en Cuarto Milenio, que había atravesado media España para volver sola, con un diente, 13 años, atravesando lagos, nadando por en medio de los pantanos, atravesando grandes autovías, y llegó, alucinados los que perimetraban o seguían con un GPS, volvió al lugar de nacimiento, en los montes de Toledo, y volvió a Andújar. ¿Cómo es posible? Pues ¿tendremos noticias de eso? ¿Hay algún cerebro, claro, igual no se ha hecho en ese momento, pero que se activa completamente de una manera que podría ser el sexto sentido animal? Hombre, se está demostrando. Aunque sea esto una representación muy científica, se está demostrando. Ah, muchas gracias. Oye, estás en todo. Estás en todo. Aunque sea una representación muy científica, nos está diciendo, fijaos la actividad que tienen todas estas zonas. Entra la glándula pineal, entra el sistema límbico emocional, es el sistema parietal, es el lóbulo temporal que hemos hablado, o sea, tanto. Esa actividad grande hace que se parezca más a nosotros de lo que pensábamos. Más, pero incluso mejor. Nosotros hemos tenido, y está clarísimo, y seguimos teniendo una poda neuronal. Tú serías capaz de tener muchísima mayor capacidad en algunas cosas si no fuera porque estamos sesgados muchas veces. O sea, dicen que hace 2500 años un hombre de Atenas, no sé si lo has oído o lo has estudiado, tenía mayor capacidad intelectual, capaz de ver el viento, ver cómo son, que nosotros. Nosotros dependemos de una máquina, de lo que nos dice inteligencia emocional, lo que nos dice, e incluso nuestros sentimientos están disminuyendo. Al revés que los perros y los gatos. Oye, qué bonito es eso también, ¿eh? Hombre, entre ellos se empiezan a llevar muy bien. Es preocupante, pero al mismo puede tiempo dar una lección muy la bonita. tecnología está empequeñeciéndonos un poquito a nivel de empatía, sí. Y ellos siguen siendo esa mente salvaje, pero empática. Están avanzando. Ellos no se dedican a ver reels de internet. Ellos se dedican a ver cómo está su amo, cómo están otros perros. Muchas veces están
conviviendo perros Sí, y gatos en mi que casa. no se entienden pero se quieren. Hombre, en mi casa. O sea, a ti imagínate, un gato no te ve, tu gato no te ve como otro gato, como otro ser familiar, te ve como otro gato mayor. Ya. En cambio el perro sí te ve como un ser humano. El gato te ve como un gato mayor. Sí, el como perro- un gato mayor. Y por eso muchas veces cuando te ve un poquito débil, te trae una cucaracha, te trae un ratón, te trae todo, pues porque él se preocupa. Él no, él se preocupa de tu emoción, de que tú estés contento, de que tú estés feliz y de que le hagas un poco feliz a los demás. Entonces, ¿qué hay que Y hacer? es más, ¿Sí? perdona que interrumpa, este lóbulo temporal y este lóbulo frontal está pensando. Y no solo está pensando, sino que ya lo haremos. Está soñando lo que hace contigo, lo que va a hacer contigo este ser y este ser. Pero eso será para otra cosa. Oye, lo dejamos para otra porque es que hay mucho. A ver, hay Sobre muchísimo. perros y Cuando gatos hay mucho. me dijiste, Sí, vale. comprímelo todo y Pues cho- ya está, comprimido Pero- primera parte. Y lo bonito es que nadie se engañó, que todo esto, ya lo sé que me vas a llamar brasas y pesado, está demostrado Oye, científicamente. doctor, pero una cosa. Dígame, y que Aunque eres mi sea, alma. aunque sea un titular, ¿qué es bueno? Parece evidente y de Sí. perogrullo, pero entonces, ¿qué es bueno hacer con estos animales y qué es muy malo hacer? Has dado alguna pincelada, pero... Hombre, Sabiendo que su cerebro es así, a ver, estos son seres de luz para mí. Son seres de luz. Por eso conectan muchas veces con los niños, con los bebés. Estos seres conectan mucho con los bebés a través de infrasonidos, ojo, qué bueno. y conectan mucho. Estos seres son para toda la vida. Tú puedes tener un amigo, puedes tener un enfado, tal. Esto es para toda la vida. Es una fidelidad a prueba de bomba, ¿no? Impregnado en lo más profundo de su amígdala. Impregnado. Nosotros hemos tenido tanta poda neuronal y tenemos tanta influencia externa y tóxica, de gente tóxica, de cosas tóxicas, que muchas veces cambiamos del amor al odio. Esto es muy difícil, Muy difícil. que cambien del amor al odio. La segunda cosa es, una infidelidad para ellos es un destrozo cerebral. Infidelidad. Siempre, pues que los dejes tirados por la carretera o incluso no hagas esto, acariciarlo. Un día que no lo acaricias, un día que no tienes cuidado, y no lo digo yo, lo dicen los estudios científicos. Eso sería un destrozo. Alucinante, ¿eh? Y luego yo daría otro. Nosotros tenemos que enseñar, pero ellos nos enseñan también. A veces, fíjate qué bonito, mientras los seres humanos pequeños gritamos, lloramos, tal, cuando tú estás enfermo, se van a un rincón y ahí sufren la enfermedad para no hacerte sufrir a ti, para no hacer padecer y para curarse a sí mismos. Entonces, tenemos que aprender muchísimo de ellos, porque ellos mismos nos están dando lecciones muchas veces sin hablar. Ellos tienen que estudiar, saber un lenguaje que nosotros hemos tardado cientos de miles de años en saberlo, aquí en el lóbulo temporal, y hablarlo, y ellos tienen que fijarse solo en nuestras formas, en nuestras maneras. Entonces, ellos tienen que aprender y tener aprendido una cosa muchísimo más profunda y más difícil. Pero ellos nos están enseñando, y nos enseñan de dos maneras, con el comportamiento, a la manera de jugar, de acercarse, de acariciarse, todo. Y ojo, con el silencio. Un perro muchas veces está en silencio, está quieto, está tranquilo, te está transmitiendo esa paz y esa sabiduría que muchas veces necesitamos nosotros. Nosotros necesitamos este cerebro, que lo vea bien, necesita el silencio, de la meditación, para que este lóbulo frontal descanse y para que este lóbulo temporal se asiente. Pero eso, si te parece, lo hablaremos otro tiempo. Pues tremenda la lección, doctor Alonso. De verdad que el tema es apasionante y yo creo que además habrá hecho empatizar a millones de amigos que viven y tienen una mascota. Y evidentemente nos sale la bilis y la sangre cuando vemos a algún desgraciado de estos, que hemos visto en algunas filmaciones, por desgracia, que los abandonan, los dejan, salen corriendo, el perro detrás. O sea, se te rompe un poco el alma. Pero claro, también hay gente que esto no es que lo tenga podado, es que lo tiene oscuro, ¿no? No hay nada. Muy bien, Y bueno, en fin, convivir en sociedad. Pero hemos aprendido muchas cosas. Yo creo que lo más importante, doctor, es que ya intuíamos y sabíamos en nuestro foro interno, sabíamos que eso era así. Pero ahora nos damos cuenta de que la vanguardia científica está indagando en eso. Dentro de 20 años, antes no nos creían, dentro de 20 años, ¿qué no se sabrá de nuestros queridos, empáticos y fieles amigos? Doctor Alonso, maravilloso. Muchísimo. Y solo te hago un apunte. Dentro de 20 años, no, dentro de 3 meses, está habiendo unos experimentos espectaculares. Ahí lo dejo. Vale, Haciendo sobre todo con el tema del misterio o con capaces no me de... cuentes más. Me quedo así. Hay que dosificar. Gracias, doctor, como siempre. Vale, qué grande. Gracias por tu ayuda. Vale. Qué historia más entrañable. Y entendemos muchas cosas de nuestros compañeros, ¿verdad? Entendemos muchísimas cosas. Bueno, hasta este instante, Cuarto Milenio Express.
Y ahora, sin solución de continuidad, nos vamos al cuarto milenio convencional. Caín, hijo de Adán y Eva. Primer traidor de la historia, primer asesino, primer poseído por la envidia, el rencor, los celos. ¿Sabían que viejas tradiciones de un punto concreto del planeta veneran su figura y aseguran que existe su tumba? Muy buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Ya verán qué tema, Caín y qué imágenes. Pero, ¿qué les parece, y sin que sirva de precedente, si contamos una historia pero al revés, en sentido inverso? Muchas veces les planteamos un reportaje, por ejemplo el que viene a continuación, una investigación, sucesos aparentemente extraños, en este caso en un lugar bien extraño y extraordinario. Y siempre hay como una pauta, algo, detalles, pistas que se van corroborando o no. Bueno, pues ayer por la noche, viendo el resultado de las pesquisas de este equipo de enviados especiales, lo tuve clarísimo, porque las imágenes son muy fuertes. Vamos a ir al revés, en la pirámide invertida. ¿Qué vio Aldo? Eso lo primero. Así que casi lápiz y papel para descifrar este cluedo. ¿Se apuntan a la investigación? Vale. A ver, lo primero que me viene a bote pronto, que igual es, siempre digo igual es una tontería, ¿vale? Un señor con bigote, vestido de marrón. Un señor con bigote, con bigotillo así, como que se acercase por esta parte, para aquí. Como que hubiese algo aquí que tuviese relación con él. Es un señor como de traje marrón con bigotillo. O sea, no es barba, es bigotillo. Pero él está aquí. Sí, es que hay algo aquí que tiene que ver con él. Es esta. Y lo que te digo de fumar. Y sospecho que es impregnación porque he visto a alguien pasar por ahí dentro. ¿Ahora mismo? Sí. Así, para aquí. Para aquí. He visto pasar así. ¿Has podido ver algún detalle? Era un hombre, sí, era un hombre. Iba vestido con algo largo y oscuro. Así, por aquí. Cuando hemos estado yendo para allí. Cuando te he dicho que fumaba, no... Es que sí, tío, sí. Tienes las manos heladas ahora mismo. Es que se nota muy fuerte, es que una impregnación muy fuerte, pero ¿qué rayos había aquí? Porque es que lo de aquí es otra historia, es que... A mí, tío, se me está poniendo la piel de gallina aquí, en esta habitación, es que ha pasado así. Además es que él hacía mucho tiempo que no veía a Javi alguien pasar tan así. Le he visto pasar así, como si estuviese haciendo algo. Aquí ha habido mucho de
esto, aquí ha habido esto, aquí ha habido algo... ¿En esta sala concretamente? Sí. Ostras, y aquí se nota mucho. Además, ¿sabes qué me hace mucha gracia? Como nos ha pasado otras veces, que se pone cerca y luego toma distancias. Ahora estamos aquí y el hombre está allí. ¿Dónde está la butaca esa que está allí? Ahí. Y está mirando con el traje marrón, lleva con un chaleco marrón, una cosa que le cuelga de aquí, que no sé si es un reloj o un adorno, pero va vestido como si él fuese el dueño. ¿Y te decía algún nombre o...? Señor Fernández. Señor Fernández. Sí. Todo lo demás, hay un festín muy bonito de impregnación. Sonidos metálicos, unos pasos así como muy femeninos, todo eso. Pero eso son chorradas, o sea, son chorradas. Aquí la historia es este hombre. Y a este hombre no le gusta el nombre que está ahí. Que es él. Aquí también hay curro. ¿Sabes? Es que es como el cuaderno que han puesto aquí para que la gente firme cuando viene. Aquí hay como otro libro de visitantes. Es que, tío... está la mano muy fría. Va aumentando más, va aumentando más. Se nota un punto como clasista marcado, ¿vale? Perdonad la expresión, pero es que se nota el hecho este de... El de bigote tiene algo que ver. ¿Pero y tiene que ver con el lugar o con los objetos? O... Es que es una mezcla de ambos. El tipo de bigotes, que es como... ¿Es al que sigues viendo aquí? Sí. Es algo así. ¿Ese tipo de bigote? Sí, es el que te decía. Es algo así. Es lo que te decía, el bigote así, moreno. ¿Pero este es el hombre que tú ves? Sí. ¿Este es el hombre que tú ves? Sí, y de marrón. Dice Benito Fernández, fundador. Pues es el hombre que yo veo. Claro, ahora ustedes, al haber hecho la pirámide invertida, no saben de qué estamos hablando, ni en qué lugar. Si se han percatado de que el lugar es especial. Donaldo, buenas noches. Buenas noches, querido Iker. Ese es el hombre que veo yo. Sí. Y ahora, al ver la imagen, he vuelto a sentir la emoción de... Wow, o sea, todo ese hilo de cosas que se estaban uniendo, ¡pum!, en el marco. Pero hay un momento con Javi. Javi, buenas noches. ¿Qué tal, Iker? Te vemos con la carne de gallina. La piel de gallina. Y al mismo tiempo, Aldo, muy intenso. Es un momento muy... Sí, además Aldo pasaba por completo, porque él estaba a lo suyo y yo le estaba diciendo, es que tengo la piel de gallina. O sea, me tocó además con esa mano gélida que tiene él cuando está en ese estado que no es su estado natural. Tiene esas manos muy frías, él me toca, dice que acaba de pasar y a mí se me pone la piel de gallina, se me eriza. Hacía tiempo que no me pasaba. Y claro, uno va sobrecogido, yo me estoy viendo la cara, yo no estoy acostumbrado a verme esa cara, porque de alguna manera yo estaba intentando descifrar lo que Aldo estaba contando, que en mi mente no encajaba. Y me gusta mucho, Iker, esta experiencia que has hecho de ver el reportaje de Aldo para empezar. Por primera vez, creo yo, nos hemos visto en la piel de Aldo. Es decir, siempre los reportajes son desde la perspectiva del equipo que tiene toda la información, que conoce la historia y que la cuenta, ¿no? Pero por primera vez hemos aparecido casi de repente en un sitio. Hemos quedado en un sitio. Y hemos entrado ahí, ¿no? Y ya verás, porque tú nos vas a dar la dimensión de este sitio, porque el sitio es especial, ¿verdad, Aldo? Totalmente. No es normal. No. Y sabes, Iker, cuando es verdad que verlo así es tal cual fue, porque llegar y entrar, entramos juntos y claro, entras y no te esperas que va a ser así y te topas con... Es como pasar a otra época. Otro Señor tiempo. del bigote, Aldo como siempre sin ninguna información. Y luego se va a unir una buena amiga que nos va a dar contexto. Pero es que hay más. A Javi se le ocurre, digamos, ver eso en la absoluta soledad, ¿no? Y las imágenes es que... No, me lo cuentas ahora, vamos a verlo, ¿vale? Venga. Venga, vamos a verlo.
Claro, ustedes están asimilando la información visual, este recorrido de Javi Pérez Campos, por un lugar sin duda singular. Israel Espino, bienvenida como siempre. Gracias, Iker. ¿Dónde estamos? Pues estamos en el Museo Etnográfico de Don Benito, que no está en cualquier sitio, sino que está en una casa-palacio, en la casa-palacio de los condes de Campos de Orellana. Y el conjunto, el mosaico, y más viéndolo con esos ojos en la noche, es que es impresionante. Al margen de los misterios que existan ahí, que todos intuimos que algo pasa ahí. Efectivamente, algo pasa, algo cuentan que pasa, y hay que tener mucha valentía para estar solo de noche. Allí yo no me atreví a estar sola. ¿Tú? Yo. Sí, sí, gallarda y que has hecho un montón de investigaciones en toda Extremadura. No me atreví, no me atreví. Pues ahora vamos a contar por qué. Y Aldo, cuando estábamos viendo ahora las imágenes, las cosas que hay, que ahora entenderemos por qué, nos lo van a explicar los protagonistas, todavía un momento que se te volvió a poner casi la carne de gallina cuando hay una imagen de un Cristo, una especie de relieve, muy popular, y tú decías... ¿Sabes, Iker? El punto para mí más negativo en el sentido más puro de la expresión de la palabra era esa habitación, donde se supone que tendría que estar la fe, toda la bonomía y todo esto, para mí era otra cosa, era lo más siniestro que Ahora había. hemos visto luego unos... Bueno, Javi, hemos hecho el mosaico al revés. El público sabe ya que estamos en un sitio, en la localidad placense de Don Benito, sabe que hay objetos de todo tipo, sabe que Aldo lanza una pista sobre un hombre con bigote. En fin, tenemos varios elementos. ¿Qué te parece si reorganizamos todo y ahora comentamos cómo ha sido la investigación? Sí, porque además, Iker, faltan algunos objetos todavía que son muy siniestros, que tienen que ver con un pasado del lugar y que nos va a sorprender, porque en ese museo etnográfico hay muchos objetos que también quieren contar su historia y vamos a hacerlo con ellos. Vamos allá. Perdone, ¿podemos visitar el museo? Buscábamos en la productora alguna historia que poder rodar
Empezábamos a hacer ficción, fue hace un tiempo, y había visitado este museo varias veces y siempre me rondaba la cabeza que estaba lleno de cosas que habían pertenecido a gente que habían tenido sus historias y habían terminado aquí, sin dueño, todas juntas, y que a lo mejor también querían recuperar ese dueño o recuperar parte de la vida o del alma que habían tenido en su tiempo, ¿no? Eligieron el Museo de Don Benito porque el corto era de un poco de terror, ¿no? Un lugar bien elegido para la temática de la película. Ya cuando llegamos al museo a buscar localizaciones, sentías que era distinto. Era como si la historia también, o como si el museo reclamara la historia que habíamos inventado. Unos meses después del rodaje, cuando se estaba en proceso de montaje el corto, y estábamos viendo también cómo empezar la promoción y ver algunas fotografías del trabajo, le pido a Diego, que se encargaba de la foto fija del cortometraje, que me envíe algunas imágenes. Y revisándolas, observo que hay una imagen en la que aparece una especie de figura o aparecía una persona. En aquel momento la cámara que yo tenía creo que eran 4 o 5 fotografías por segundo. Entonces en una ráfaga pues, te pueden salir 5 fotografías de un segundo. En la quinta parte de un segundo o en la cuarta parte de un segundo no da tiempo material a que alguien venga y se vaya. O sea, es absolutamente imposible. O sea, habría quedado registrado el paso de esa persona por la escena, pero no, simplemente, o sea, no hay nada y de repente sí hay. Yo, a fecha de hoy, no he conseguido darle todavía una explicación a aquello. Nos encontramos en la Casa Grande del Conde, que es como se le conoce aquí a Don Benito. Realmente es un palacete levantado por el segundo conde de Campos de Orellana, don Pedro de Granda y Calderón de Robles. Era político allí. Después fue un señor que fundó las escuelas manjonianas aquí en Don Benito, que hizo una labor muy importante y le nombraron alcalde de Don Benito. A partir de finales de los años 90 del siglo XX, principios del siglo XXI, comienza a convertirse esto en museo etnográfico y empiezan a traer piezas al principio muy lentamente, pero luego empiezan a traer piezas no solamente de Don Benito, sino de toda Extremadura. Hubo un poeta de Don Benito que el hijo murió de forma fulminante, tenía 4 o 5 años, se cayó muerto y decía este hombre, cuando vio los juguetes allí, decía, hablan las cosas. Tú has oído cómo pregunta por su dueño ausente el juguete caído. Entonces eso he tratado yo de hacer aquí, que las cosas sigan hablando, que las cosas sigan expresándose, no un montón de cacharros viejos aquí, sino que tengan vida. Tenemos un maniquí a tamaño de persona, con un traje negro de encaje impresionante. Los lutos antiguamente duraban mucho tiempo, entonces este traje se utilizaba tanto como para las bodas, si estabas de luto, y lo puso de moda la reina Isabel, que fueran de los primeros trajes que se hicieron en ese color, negro. Y hay empleadas y hay gente que trabaja aquí que nos ha dicho que intentan no pasar por la habitación en la que se encuentra este vestido porque no les da muy buenas vibraciones. También tenemos los médicos de medicina general que se hacían allí las operaciones en directo, donde están allí todos sus utensilios, incluso los globos oculares, porque se cambiaban allí directamente,
Y si veis las imágenes que tiene el dentista, son impactantes. Tiene una sujeción metálica de cabeza, parecen unas orejeras, ¿no?, para sujetar al paciente, y tenemos allí los muestrarios de los dientes. Las trabajadoras del museo nos decían que desde una habitación en las que ellas estaban todos los días, cuando se iban los visitantes, cuando el museo se quedaba tranquilo, en un pasillo que estaba enfrente, se veía una sombra que cruzaba el pasillo, que se desplazaba de un lado a otro, y corrían a ver qué es lo que era y no encontraban nada. Ellas habían detectado, no sé si en una o dos ocasiones, una sombra que atravesaba las dos salas donde nosotros habíamos comentado que se había encendido el sensor. Decidimos acompañarnos porque no teníamos la necesidad de pasar un mal rato en un museo. Decía uno de los entrevistados, de alguna forma el alma y pivote de este museo, que seguro que a partir de esta noche es mucho más conocido en toda España. ¿Tú has oído al juguete caído, citando a un poeta de Don Benito, preguntar por su dueño? Ahora entendemos, Israel, por una parte, por qué tú, aguerrida, investigadora en todas las tierras extremeñas, tenías tú aquel para quedarte ahí. Ha sido la única vez que no me ha dado envidia cuando Javi ha tenido que quedarse solo en el museo de noche. No me apetecía nada y entiendo perfectamente a las trabajadoras. Ese traje de luto. Cuando decían que se acompañaban una a la otra. No es agradable y además teniendo en cuenta, sabiendo ya lo que había y teniendo en cuenta que Aldo desde que llegó no paraba de ver cosas que yo no veía. Que ahora nos vas a interpretar tú además, porque hay una conexión con la historia como siempre. Pero claro, qué lugar. Hemos hecho todo el paneo, todo el recorrido visual. Es difícil que en un sitio haya tantos objetos contando su historia. Claro, es que aquí yo pensaba, y lo comentaba con Israel, aquí Aldo tiene una labor mucho más compleja de lo habitual, y es que por un lado tenemos un continente, que es ese edificio impresionante, ¿no?, ese palacio, esa casa del conde del siglo XIX, que ya de por sí tiene una historia, y luego el contenido, ¿no?, esos objetos que cada uno de ellos no son atrezo, son objetos reales que se han utilizado en momentos auténticos. Por ejemplo, ese maletín que nos recuerda un maletín de exorcismos, que también es maletín de viático, el que utilizaba el sacerdote para dar la extrema unción. ¿En cuántas habitaciones de moribundos ha estado ese maletín? Me preguntaba yo. ¿Qué han vivido esos objetos, ¿no? Esos dientes que veíamos, esos juguetes, ese vestido de novia negro, que para mí es casi como
pues parece casi el protagonista de una novela de horror gótico. Y ¿no? parece la propia sombra, ¿no? De alguna manera, que identifican las personas, las empleadas. Esto es muy interesante porque, claro, conecta de alguna forma Iker con esos viejos tratados medievales que hablaban ya del espíritu desplazado. Es decir, cuando se movían las mortajas de los camposantos, te estabas llevando también el alma del muerto, ¿no? El alma del difunto. Y de alguna manera, el contener tantas historias, tantos objetos muy personales en un lugar como ese, a nivel tradicional, sería un lugar embrujado casi por defecto, por naturaleza. Hemos recordado aquí en alguna ocasión lo que decía Antonio José Ales en uno de sus programas, que yo no sé de dónde se lo sacaría Antonio José Ales, la verdad, pero lo decía con aquella voz, final de los 70, una historia de un reloj, ¿no? No guarde, por favor, objetos de muertos que usted no ha conocido, porque de alguna manera las cosas hablan, y yo lo que hablaba era todo el ambiente a Aldo, como hemos dicho antes, pero había un protagonista, que esto es lo importante también en esta historia, por encima de todo ese gigantesco batiburrillo de cosas, que imagino que podrían... Había un protagonista clarísimo según entras. Sí, y además alguien interesado en hacerse ver, en hacerse notar, y con autoridad personal, como sintiéndose muy seguro de sí mismo, como si sintiese que tenía un papel preponderante en ese lugar tan grande. Y además, Iker, te diría que hasta cierto punto, quizás exhibicionista en cuanto a me estás viendo, quiero que me veas bien, quiero que te enteres que estoy, quiero que te enteres que voy a pasar, quiero que te enteres que va a ocurrir esto. Era como muy frontal, ¿sabes? Siempre ese personaje importante, sí, con un bigote. Sí, y cuando tú ves el cuadro dices, parecido a este, no, es este. Sí, porque además, bien sabéis que muchas veces intento dar la mayor cantidad de información y que estoy lidiando un poco con mi propia percepción y con lo que muchas veces hablamos, ¿quién nos va a creer esto, no? Y yo, en esos momentos, sí que cuando soy consciente de que nadie nos va a creer, pero mi cerebro está procesando información, pero es tan frontal que sé que es, porque es que además es como verte a ti, tal cual. Tan claro. Luego hemos visto, la historia tiene incluso, si faltaban pocas cosas, compañeros del ámbito cinematográfico que ya ven todo ese campo alterado de alguna manera, fotografías donde parecen presencias, pero claro, ustedes dirán, bueno, hemos ido recorriendo toda esta historia desde un sitio sugestivo, diferente, tenemos un personaje que Aldo ciñe perfectamente y que lo ve clarísimo, y yo no sé, Israel, si la historia, la investigación, la documentación puede hilar esto que dice Aldo, ese personaje, este lugar. ¿Por qué? ¿Hay un porqué? Lo hay y nos costó porque en un principio no lo entendíamos, porque claro, en esa fotografía que dice Aldo había un nombre, Benito Fernández, fundador, porque nosotros pensamos en un primer momento que fundador era un segundo apellido, no lo era. Luego pensamos que podía ser el fundador del museo, pero tampoco lo era, y además Aldo decía claramente que ese señor con el museo, él señalaba la línea del museo, decía que no. Claro, seguimos investigando y aparece, por casualidad, en una página de internet que venden objetos antiguos, aparece un albarán, una hoja de albarán de un ultramarinos ya desaparecido, que es precisamente el ultramarinos de don Benito Fernández. ¿Qué ocurría? Que este ultramarinos no había estado nunca en Don Benito. Había estado en Salvatierra de los Barros, que está a más de 100 kilómetros. Teníamos ahí un problema. Si este señor era el fundador de esta tienda de ultramarinos a 100 kilómetros, ¿por qué sus fantasmas, si era así, acababan en Don Benito? Es cierto que Don Benito tenía muchos objetos, un objeto de esa... Porque claro, las habitaciones se conformaban en relación a lo que iba llevando la gente. Quizás un objeto que él quería mucho, hubiese estado allí, pero no nos cuadraba del todo hasta que descubrimos que precisamente don Benito Fernández adoraba, bueno, él nació a finales del siglo XIX, él estaba todo el día dedicado a sus ultramarinos, llegó a ser alcalde de Salvatierra de los Barros, heredó el negocio sus dos hijos, y cuando se jubilan los dos hijos, su nieta decide donar el ultramarinos Iker entero. Pero no solamente entero, es que estuvieron midiendo todo el palacio para ver en qué habitación cabía metro por metro. Y por eso lo vemos así, que parece que entras en el túnel del tiempo, ¿no? Íntegro. Entonces, si alguien... Su vida. Claro, su vida entera.
Su vida entera, si tú la trasladas de aquí a aquí, él se ha venido. Es buenísimo. Es y además imaginamos al típico abnegado comerciante que lleva sus ultramarinos y que seguramente la mayor parte de su vida la pasó exactamente en esa posición. Claro, claro. Es más, es que lo que luego describen los trabajadores del museo es que la figura, la sombra, la ven siempre deambulando por ese pasillo. El pasillo que comunica esa enorme, el recibidor de la cúpula con el ultramarino de este señor, es decir, que a nivel de testigos también cuadraría, pero es que Aldo decía que este hombre estaba un poco perdido, que cuando salía del ultramarino y se iba al pasillo no entendía muy bien como si dónde estaba. Cambiado. Claro, y es más, lo que comentaba Israel, eso es muy interesante porque Aldo, si estuviera intentando buscar información de cualquier rincón, había letreros con nombres como el de Agustín Aparicio, ¿no?, que es el fundador de ese museo etnográfico, que es un hombre además, Iker, que fue puerta por puerta, se recorría pueblos alrededor de Don Benito buscando objetos concretos. Bueno, vaya labor la de Don Agustín. Es una labor impresionante la que ha hecho este hombre. Muy centrado en que los objetos nos cuentan su historia, ¿no? Claro, pero Aldo señalaba el cartel donde decía Museo Etnográfico Agustín Aparicio y decía, no, ese hombre no, yo. No. ¿Y por qué lo dices así? No, porque no. Esto no. Él dice no. Sí, no. A ese hombre. Sí. Agustín Aparicio, Sí. No. Cerrato. Claro, ahí es cuando uno se sobrecoge, ¿no? Porque evidentemente, y cuando ya da el apellido, ¿no?, de Fernández, señor Fernández. Sí. Es que es brutal. Y eso está en una claro, sala. Aldo, ¿quién lo va a creer? Claro, Sí. claro. Claro, y sabes, sí, que además es que es curioso porque cuando el hombre señalaba a la banda, él decía no, o sea, como diciendo, es que esto es mío, o sea, este es mi lugar, yo aquí, este nombre no, y no le gustaba, y salía. Y cuando se acercaba a las zonas estas donde estaba el instrumental médico, se quedaba como diciendo, ¿qué es todo esto? Y volvía a su sitio, y era como muy, muy curioso. Y estaba muy interesado, recuerdo en el pasillo del ultramarino, caminaba, me miraba, pero como diciendo, ven, o sea, como intentando mostrarse él en su hábitat. Pero claro, Iker, era muy complicado explicar todo esto porque en esos momentos yo estoy a lo que estoy, pero claro, a lo lejos veía la cara de Javi, pero entre medias aparecía el señor como diciendo, no, mira, esto no. Él estaba muy insistente en mostrarse como que era quizás su último resquicio de realidad. Es que no sé cómo explicarlo, no sé. Pero también qué bonito que Israel, en este lugar, en Don Benito, de toda Extremadura, de toda la tierra de barro, de toda la zona, hayan ido llevando sus objetos como para que esa memoria no se pierda. Lo que nadie esperaba es este giro, ¿no? Que alguien con cierta sensibilidad podía detectar todavía eso, presente ahí, flotando ahí. Sí, pero algo se nota ahí, que aunque evidentemente los demás no sepamos verlo como puede verlo Aldo, algo se nota ahí que de verdad esos objetos tienen vida. La gente que trabaja y la gente que entra simplemente a visitarlo se puede notar. Javi, y había una historia, tú contabas, que tiene que ver con el propio, no voy a decir estigma, pero hubo un crimen muy famoso dentro de la criminología española y ahí están las fotografías. Que también nos impresionó porque, claro, Israel y yo veíamos esas fotografías y decíamos, claro, son las víctimas del crimen de Don Benito, que es un crimen atroz, además, donde una persona se cuela casi como un fantasma en la casa de estas mujeres y las mata de una manera absolutamente vil. Lo contábamos hace poco en el programa, ¿no? Y son parte de esa historia que, evidentemente, Israel y yo pensábamos que Aldo podría, o que aquello eran pistas falsas para Aldo, porque esas fotos están ahí pero como parte de la historia de Don Benito. sugestionándose, es decir, no por querer mentir, sino que tú ves cosas y al final el cóctel del cerebro te hace... Era muy complicado. No tiene nada que ver con unos datos tan concretos, ¿no? Había, por ejemplo, Iker, recuerdo que si faltaban pocos ingredientes, también teníamos las entrañas del edificio, porque debajo del edificio Israel me dice, ven conmigo, vamos a abrir esta trampilla y te enseño lo que hay debajo. Y lo que había debajo eran unos túneles perfectamente construidos para la guerra civil. Se escondieron allí las familias que vivían en esta zona, se escondían allí de los bombardeos. Y decían, vecinos incluso, que tienen casas muy cerca de esos túneles, que habían escuchado también lamentos y sonidos dentro de esos enormes pasadizos por los que ya no podíamos caminar porque el agua lo había anegado todo, ¿no? Pero era como casi el último escenario de un relato de terror, ¿no? Claro,
no podemos pasar, está todo inundado, lleno de agua, pero esto comunicaba con la casa de enfrente y aquí decían que a veces se escuchaban lamentos infantiles. Sí, decían que se escuchaban llantos de niños a día de hoy. La gente que lo utiliza ya como museo comentan que por la noche se escuchan aquí como gemidos de niños y llantos. No solamente eso, me estoy acordando ahora, Iker, justamente en ese lugar, Aldo dijo, aquí hay una presencia femenina y noto un golpe seco, plof. Estuvimos investigando y efectivamente apareció Margarita Soldevila, nació también a finales del siglo XIX, fue dama de compañía de la condesa que vivió en esa casa y murió allí. La condesa ya había muerto, el conde había muerto, su hijo había muerto. Vivía ella sola y en 1975, el 4 de marzo, murió en esa misma casa palacio. ¿Sabes de qué? De una fractura de cráneo. No saben exactamente cómo, seguramente una caída, ese golpe seco que decía Aldo. Y fue allí, en el lugar donde Aldo lo veía. Sí. Será el segundo personaje de esta historia. Sí. Menos potente quizá que el primero en tu interpretación, sí, pero que vagaba también. Sí, pero ¿sabes por qué, Iker? Porque menos potente, porque este era un hecho que se cortaba de súbito. Y oías el clac. Sí, y un lamento. Pero sin embargo el hombre se expresaba, pero en ella había un lamento y la caída, en ese punto. Y muchos trabajadores hablaban de la sombra masculina que pasa por el pasillo y de un lamento femenino que decían que era un ay, y en un momento dado Aldo nos dice que escucha un ay femenino, que también a mí me deja paralizado, ¿no? Porque es que Aldo va describiendo exactamente y en los lugares exactos las cosas que nos han contado antes los testigos y los trabajadores. Lo de siempre, ¿no? ¿Quién lo puede creer? Ahí ha estado el equipo, yo estoy seguro que ahora un montón de gente va a sentirse interesada, pero sería bonito que no solo fuese por este museo en concreto, porque tiene todo esto. ¿Cuántos museos hay de etnografía en España? Seamos sinceros, que al margen de las cuestiones obligatorias, la gente apenas va. ¿Cuántos hay? En cada rincón de nuestro país, contándonos lo que fuimos, en un mundo tan rápido, para no olvidar nuestras raíces, nuestras historias, nuestros oficios, nuestras creencias, nuestras vestimentas. Yo creo que esto puede ser un buen motivo para ir y reencontrarnos con todo eso, ¿no? Además, si quieres, que es totalmente, cuando has estado hablando de esto, es que este caso en específico, como cualquier museo, no sé, me viene a la cabeza, igual es una tontería, ¿no? Pero es que los museos son memorias llenas de pasajes evocadores, con lo cual hay vida allí, ¿sabes? Y el simple hecho de que te permita evocar eso, el simple hecho de, cuando estábamos viendo la pieza, ver las muñecas, ver todo esto, wow, es que ahí hay mucho más. Y por eso produce en la imagen ese efecto también un poco misterioso, ¿no? De reencontrarse. Decía, repito, Agustín, ¿tú has oído el juguete caído preguntar por su dueño? Ahí está todo. Aldo, gracias, compañero, como Gracias, siempre. amigo. Maravillosa y muy visual investigación, narrada de forma diferente. Javi, bonita aventura. Gracias de verdad. Israel, mucha suerte, compañera. Y que Muchas siga gracias. la divulgación. Menuda historia, ¿verdad? Un museo encierra 1000 historias, no solo este. Y yo les invito a que los visiten y, bueno, ¿por qué no? Echen a volar cierta imaginación, como si esos objetos tuvieran un mensaje para todos nosotros. Nosotros proseguimos y lo hacemos